A ver, hermano Juanito, no sé si nos puede guiar en oración. Claro, encantado. Empezamos, ¿verdad? Sí, Soberano Dios, venimos a tu presencia, Señor, para darte las gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer más de ti, Señor. Bendice a las personas que están presentes, en especial a nuestro hermano Julio que dirige estas clases, Señor. Llénanos de sabiduría y de conocimiento, Padre Santo, y que haya paz y mucha prosperidad en la vida y salud de todos mis hermanos espirituales. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Amén. Señor. Amén. Amén. amén, amén. Bueno, hermanos, ahora sí, ¿no? Después de que la semana pasada tuviéramos Charla. una introducción, ¿no? Eh, Hoy vamos a tocar de repente algo de lo que vimos el sábado digo, el miércoles. Antes teníamos clases los sábados, hermano. ¿Te acuerdas, Juanito? Ah, sí. Había clases los sábados, en la noche, Ya, ¿no? noche. Aquellos que no teníamos vida social, nos reuníamos en las noches para estudiar, ¿no? Entonces, el miércoles vimos más o menos de qué Santiago era, eh, eh, que este libro, en qué impacto tenía en otros libros. Por lo general, hablábamos de cartas que no eran canónicas, o sea, eran de padres de la iglesia, pero que no están en las escrituras, ¿no? Y que más hablamos de que lo que trata en líneas generales la carta de Santiago, ¿no? Así que vamos a hacer, bueno, el plan de hoy es el siguiente, ojalá lo podamos hacer. El plan de hoy es avanzar hasta el versículo 8, ¿sí? Del primer capítulo, dividido en tres partes. Vamos a ver la primera parte, el versículo 1 solo. De ahí vamos a ir del 2 al 4 y de ahí del 5 al 8. ¿Sí? Con respecto a estudios anteriores, siempre veíamos en paralelo cuatro Biblias, ¿no? La Reina Valera Contemporánea, Reina Valera de 60, la NBI y la Biblia de las Américas. Esta vez va a ser también cuatro Biblias, pero una se fue, ¿sí? Para dar paso a otra Biblia, ¿sí? Que ahora la Biblia que vamos a usar para el estudio de hoy. Igual, la principal con la que hago yo las hojas, o sea, el estudio en sí en papel es con la Reina Valera contemporánea. Igual siempre vamos a usar como segunda opción la Reina Valera del 60, si alguien tiene la Valera del 60, eh, también vale. La NBI, porque la NBI es la que usábamos por lo general en la iglesia. Y en reemplazo de la Biblia de las Américas, va a entrar la que estoy usando yo de manera particular, y creo que es una buena Biblia si es que la llegan a usar para comparar textos, es la nueva traducción viviente, la NTV, ¿sí? Flor, mira, ya lo está calando. Entonces, así va a ser ahora, ¿ya? ¿Estamos? Alguien entró acá, no sé quién es Samsung. Buenas noches. A los anónimos y a los conocidos. Así que nada, vamos a empezar entonces con el versículo 1. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. Ahí se ve. ¿Sí? Herrera Valera Contemporánea, Santiago capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. En Reina Valera 60. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud.
NBI. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. Saludos. Por último, Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, entre comillas. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Y ahí ya se han dado cuenta que la NTV tiene sus matices, ¿no? Pero ahora vamos a entender por qué. Y por qué me gusta esta versión. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a conversar un poco de lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, en el versículo 1, en la forma típica de una buena correspondencia griega, o sea, de cómo se escribían las cartas en ese tiempo, Santiago tiene tres elementos principales en el saludo, ¿no? Se nombra a sí mismo como autor, ¿no? Presenta a las 12 tribus que están en la dispersión, como dice el texto, como destinatarios de la carta, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos elementos, autor y destinatarios. Y también, como tercer elemento, incluye el saludo, ¿no? Que en Reina Valera 60 dice salud, ¿no? Ahora, como les decía, que vamos a tocar algo de lo que vimos el miércoles pasado. El nombre Santiago, ¿no? Y esto me hace acordar la pregunta que me hizo Ramón esa vez. Proviene del castellano antiguo en el que se escribía Sant Jaco, ¿no? Para San Jacob, ¿no? Y Jacob se deriva del griego, perdón, del griego no, del hebreo Jacob, ¿no? Lo que hemos visto el domingo, ¿no? Compuesto por dos palabras que es Yad y Akep, que quieren decir mano y talón, ¿no? ¿No? El que se podría interpretarse, como vimos el domingo en la clase de Génesis, como sostenido por el talón o agarrado del talón, ¿no? Entonces, el griego es equivalente a nuestro Jacobo, ¿no? Y es de hecho la misma palabra que se traduce como Jacobo, o sea, Jacobo es en griego igual que en nuestro idioma, ¿no? Pero, ¿por qué Jacobo pasó a ser Santiago? ¿No? Por lo que, ¿no? Ahí sí tiene cierta influencia de la Vulgata latina, ¿sí? Entonces, el nombre de Jacobo o Jacob, ¿no? Era bastante común en Palestina, de esa Palestina, provincia romana, ¿sí? Se asume que Santiago es el hermano de Jesús, como habíamos visto. No era entonces uno de los 12, pero saltó a la fama en la iglesia de Jerusalén después de la lapidación de Esteban, ¿no? Hay textos con el cual comparar, por ejemplo, en Hechos 12:17, Hechos 15:13, igual Hechos 21:18, 1 Corintios 15:7, en Gálatas 1:19 también sale este Jacobo, también sale en Gálatas 2:9 y versículos 12, Marcos 6:3 y Mateo 13:55, cuando se le menciona a los cuatro hermanos de Jesús y al menos dos hermanas más, ¿sí? Suponemos que Santiago escribe como un líder prominente en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Como vimos nosotros en el estudio de Gálatas. Tiene en mente los problemas de la iglesia esparcida en el extranjero. Probablemente estaba en contacto con las iglesias por medio del continuo viaje a Jerusalén de los, ¿no? De los judíos, ¿no? Judíos cristianos, judíos que asistían a las fiestas mayoritariamente o por otros asuntos, ¿no? Se sabe por relatos contemporáneos que a Santiago se le tenía en gran reverencia y estima como hombre justo y líder de la iglesia. Ahora, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, el término siervo, ¿no? Que también hemos visto en otras versiones que dice esclavo, era un término de honor y tenía un significado cercano al de adorador. Había sido usado con honor por judíos dignos, ¿no? Por ejemplo,
Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Josué y Caleb, por Job, por Moisés e Isaías, ¿no? En los apuntes de estudio, ahí estoy incluyendo los pasajes que corroboran lo que estoy diciendo, ¿sí? No piensen que me lo estoy inventando, ¿no? Se usó especialmente para, ¿no? El término siervo o esclavo para los profetas. Hay citas de ello en Amós, Zacarías y Jeremías, ¿no? También este término se usó colectivamente de la iglesia en Jerusalén en una de sus primeras narraciones, ¿no? Vamos a poner aquí en D, que es para la iglesia de Jerusalén, ¿no? Sí. Acá, corrigiendo errores. Para la iglesia de Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, ese texto que menciono, que se menciona a los siervos o esclavos, sale en Hechos 4:29, ¿sí? Probablemente también haya sido una sutil combinación de ese significado religioso del Antiguo Testamento y el significado secular más común de la palabra, que era el de un esclavo civil, ¿no? Ahora, ¿qué era un esclavo en ese tiempo? ¿No? Nosotros tenemos más o menos noción de lo que es esclavo ahora, ¿no? Pero en ese tiempo y en todos los tiempos, ¿no? Hay algo que definía al esclavo, que era su falta de derechos, su falta de privilegios y no tenía voluntad propia, ¿no? El esclavo o el siervo le debía total sumisión y lealtad a su amo, quien en realidad tenía el poder de la vida y la muerte sobre él, ¿no? El uso por parte de Santiago a partir de este trasfondo sería entonces un término consciente de humildad, abnegación y lealtad, ¿no? Llevaría a la afirmación de que la voluntad de Dios y de Cristo es la única regla de fe y vida para quien pertenece a la iglesia. Entonces nosotros podríamos decir que nosotros, ¿no? Nos deberíamos sentir siervos o esclavos de nuestro Señor, ¿no? ¿Sí? Bajo esa premisa, ¿no? Entonces, tomemos nota de que hay una falta total, ¿no? En la carta de reclamo de prestigio o atención especial como hermano de Jesús, ¿sí? Ahí no pone, por ejemplo, ¿no? Siervo y hermano de Jesucristo, ¿no? Pudo haberlo puesto, ¿no? Es más, hay otro hermano que escribe también una carta, que es Judas. Y Judas, si ustedes leen Judas 1, ¿no? Dice, no dice tampoco hermano de Jesús, ¿qué dice? Hermano de, ¿no? Judas, ¿sí? Y hermano de Jacobo, ¿no? Ninguno de los dos, tanto Jacobo como Judas, no reclaman, no se enganchan a que son hermanos de sangre de nuestro Señor, ¿sí? Ahora, esto ha dado que pensar porque algunos dirían, bueno, pero si es hermano de Jesús, ¿por qué no lo usó, no? Esto es antinatural, ¿no? No, si yo soy hermano de alguien famoso o vengo de una familia famosa, lo más probable, lo más seguro que lo hagamos es hacerlo notar, ¿no? Pero sin embargo, esto, que no lo hagan, es una señal de modestia, precisamente por lo que estamos mencionando, que son siervos, ¿no? O esclavos de nuestro Señor. Pablo generalmente une algún otro título con su uso frecuente del término siervo o apóstol, como apóstol también, ¿no? Por ejemplo, en Tito pone que es siervo y apóstol, ¿no? Ahora, en Filipenses 1:1 y en Judas 1:1, como les decía, encontramos el término usado por sí solo al inicio, indicando los destinatarios como aquí, ¿sí? Se dice que el uso del término siervo para esclavo se limita en gran medida al uso, y esto es una cosa que vamos a ver eh, sobre todo en las Biblias en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Usar esclavo
tenía un problema, por lo que el esclavitud fue un problema en los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se usaba, ¿no? Y eso lo menciono para que nosotros entendamos también que las traducciones bíblicas están influenciadas por la cultura del lugar, ¿sí? Ahora, la costumbre actual, ¿no? En estos tiempos, es mantener las dos palabras claramente separadas, ¿no? Ahora, el texto también nos menciona que de las 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus era un sinónimo de la nación de Israel en su conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Las 12 tribus en sí ya no existían, ¿no? O sea, ya no era como en los tiempos del reinado, que había territorios para cada tribu, ¿no? Se ve el mapa del reino, ¿no? El mapa, no, pre-reino, mejor dicho. Es que cada uno tiene su territorio, hay unos que tienen territorio dentro de un territorio, ¿no? Las tribus de Israel, ¿no? Pero después de la diáspora, ya no hay tribus, pues, sí, ¿no? Entonces hablamos de las 12 tribus perdidas de Israel, ¿no? Pensando en 10 tribus llevadas al cautiverio asirio, como leemos en Segunda de Reyes capítulo 17. Sin embargo, muchos de los miembros individuales de tales tribus conocían su identidad tribal, ¿no? Aún así, aún así sabiendo su línea genealógica de qué tribu venía cada judío, el término se espiritualizó para incluir a la nación sin tener en cuenta la pérdida de identidad de las tribus. ¿Sí? Hay diferentes formas de entender cómo Santiago usó el término aquí, que es el término de 12 tribus. Algunos sostienen que el libro fue escrito originalmente para judíos, el Israel carnal como pueblo de Dios, y este sería el significado literal de la expresión. ¿Sí? Ahora, esto es poco probable a la vista del libro en su forma actual, ¿sí? No fue dirigido a judíos, sino a... no encerremos solo a judíos, sino que fue en realidad escrito para cristianos. Por eso algunos suponen que el presente libro ha sido elaborado por una mano cristiana y que las referencias a Jesús y el material claramente cristiano han sido añadidos al original, ¿sí? Que iba dirigido únicamente a judíos. Ahora, de esto no hay evidencia. Y es poco probable que los cristianos se hubieran apropiado de tal escrito de esa forma, ¿no? Ahora, también se ha señalado que habría sido poco probable que alguien hubiera intentado llegar a un grupo tan separado como el de todos los judíos dispersos, ¿sí? Otro significado, ¿no? Un segundo significado, es que las 12 tribus equivalen a Israel, ¿no? Usado, ¿no? En algunos casos, en sentido figurado para nombrar a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en Lucas 22:30 dice el texto, y se sientan en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús parece usar 12 tribus de Israel de esta manera, ¿no? Como que habla de la iglesia. Esta idea del judío como el adorador espiritual de Dios bajo el Evangelio en lugar de un descendiente físico de la descendencia carnal de Jacob está bastante bien documentado, ¿sí? Está bastante bien documentada. Por ejemplo, otro ejemplo. Pablo dijo, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, ¿no? Esto sale en Filipenses 3:3. Comparemos esto también con Romanos 2:29 y 9:6. También también se puede ver el significado de Israel en Gálatas 6:15 al 16 como la iglesia, ¿sí?
En Apocalipsis 7:4, los sellados como siervos de Dios se presentan como los 144.000, ¿sí o no, Calixto? ¿No? Que son de todas las tribus de los hijos de Israel. Por lo tanto, es muy posible que Santiago simplemente esté usando esta manera figurada de dirigirse a toda la iglesia de Cristo. ¿Sí? Sin embargo, ¿no? Hay una tercera posibilidad y tengo que mencionárselas. Hay quienes insisten que el término 12 tribus de Israel, como se espiritualiza de la manera anterior, se refiere solo al remanente de judíos fieles que aceptaron el Evangelio y por tanto quiere decir todos los judíos cristianos. Aunque en general no parece posible limitar en el Nuevo Testamento el término Israel de esa manera, parece por mucho apoyar la idea de que Santiago está escrito especialmente para judíos cristianos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hay esta tercera posibilidad? ¿No? Porque la carta de Santiago es judía, se siente judía, tiene una esencia judía, ¿no? Hay poco o nada que pueda suponer que el autor tenía un grupo gentil a la vista, ¿sí? ¿No? Que tenga a los gentiles como público de esta carta. Ahora, es plausible que para este escritor, que Santiago, el hermano del Señor, tenía en mente a judíos cristianos como aquellos cuyos intereses estaban más cerca de él y que, aunque los 12 tribus podrían querer decir toda la iglesia, se hace hincapié en esa parte relacionada con su propio interés, que es la parte judía, ¿no? Hay otra cosa que dice el pasaje que hemos leído. Dice que están en la dispersión, ¿no? Eh, Esto que está en la dispersión, como le digo, está en la Reina Valera contemporánea. Se traduce mejor como diáspora, ¿no? Como un término técnico para todo Israel que vive fuera de Palestina, ¿no? Ejemplo, el otro día estaba escuchando eh, en YouTube, ¿no? Esto fuera de ejemplo, ¿no? eh, a Bukele, ¿no? Lo ubican al señor Bukele, presidente de El Salvador, ¿no? Decía, ¿no? Que él estaba inaugurando un colegio y ese colegio había sido donado por una, ¿no? Salvadoreña que vivía en Estados Unidos, creo, si mal no recuerdo, el terreno, y en ese terreno construyó un colegio, ¿no? Y él mencionaba de los salvadoreños que vivían en la diáspora, ¿no? O sea, es como decir, todos los peruanos que viven en el extranjero son los peruanos de la diáspora, ¿no? Y me hizo ruido porque usó una palabra que por lo general no escuchamos fuera de ámbitos religiosos, ¿no? O sea, si hablamos de la diáspora como siempre usando esa palabra cuando hablamos de los israelitas o los judíos que salieron después de la caída de los reinos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, eh, este exilio de su tierra natal había tenido lugar durante un largo periodo de tiempo y de muchas maneras. Primero había sido resultado de la expulsión forzosa en tiempos de los cautiverios del Reino del Norte, como les mencioné hace un rato, a Siria, y luego el Reino de Judá, que fue a Babilonia. ¿Sí? El pueblo de Judá conservó su identidad negándose a casarse con sus captores. El gran monumento de esta residencia en Babilonia es el Talmud de Babilonia, que es una inmensa biblioteca de comentarios sobre la ley. Josefo también da testimonio de que muchos de esos judíos permanecieron en Oriente hasta sus días. Gilel, ¿no? El abuelo de Gamaliel, que saben ustedes ya saben que es el maestro de Pablo, había sido educado en Babilonia, ¿no? Mucho después los romanos en la captura de Jerusalén llevaron a muchos judíos a la esclavitud, de los cuales muchos de ellos fueron finalmente liberados para constituir la clase de los libertos, ¿no? El que vivían en Roma, ¿no? Sin embargo, muchos judíos salieron de Palestina por su propia voluntad.
Por ejemplo, en Segunda de Reyes 25-26, un gran número de judíos se trasladó a Egipto por temor a los ejércitos de Nabucodonosor, ¿no? Otro ejemplo más de diáspora, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, persuadió a muchos judíos a trasladarse a diferentes partes del imperio con ofertas de privilegios especiales. Y ya se decía entonces que más de 1 millón de judíos residían en Alejandría, que era la capital de Egipto en esos tiempos. Entonces Egipto incluso vio la construcción de un templo allí para adoradores judíos. En Siria, en Cirene del norte de África, en Creta y en toda Asia Menor, los judíos vivieron y establecieron sus sinagogas. Hubo un tiempo en que Antíoco, rey de Siria, trasplantó 2000 familias de Babilonia a las provincias de Lidia y Frigia. Esta dispersión estaba tan extendida que el geógrafo Estrabón del siglo I dijo lo siguiente: es difícil encontrar un lugar en todo el mundo en que no esté ocupado y dominado por judíos, ¿no? Cualquier parecido a la realidad, a tiempos actuales, es pura coincidencia. Esta dispersión se atestigua en el libro de Hechos, cuando el lector ve a Pablo visitando las sinagogas para sus primeros contactos con la comunidad. Entonces el libro de Santiago con toda probabilidad fue escrito a judíos cristianos que vivían en medio de la dispersión, con especial atención a los que vivían en las regiones más cercanas a Palestina, ¿no? Donde el libro podía llegar. La forma de la palabra saludo, ¿no? O salud, como vimos en la Reina Valera del 60, es peculiar de este pasaje entre las epístolas del Nuevo Testamento, ¿no? Aparece en otras partes del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 15-23, ¿no? La carta de la iglesia en Jerusalén a sus hermanos gentiles, sugerida por Santiago mismo, ¿sí? Y en Hechos 23-26, ¿no? La carta del tribuno Claudio Lisias a Félix, el gobernador. En el original es un infinitivo usado como imperativo, ¿sí? El verbo quiere decir literalmente ser feliz o regocijarse. Sin embargo, se usó como un saludo principal que quiere decir algo más o menos como en nuestros tiempos, hola o ¿cómo estás? ¿No? Al principio de una carta como aquí es simplemente un saludo, ¿no? Y la traducción salud, como dice la Reina de Valera del 60, es una buena forma de expresarlo en nuestro idioma, ¿sí? O sea, de todas las traducciones, todas las versiones que hemos leído, la que más se acerca al sentido original es la de la Reina Valera del 60, ¿sí? La forma de salutación usada por Santiago es la más formal, es más formal de lo habitual en las cartas del Nuevo Testamento y presenta evidencias de un lenguaje más estilístico, ¿no? En esta carta, ¿sí? Algo que queramos comentar de este primer versículo, algo que les haya llamado la atención. Avanzamos. Acerca, mano, de los 144.000, lo Sí, que habla Santiago, por ejemplo, las enseñanzas en los testigos, por ejemplo, creen que son 144.000 que van al cielo y el resto va aquí en la tierra. Los pentecostales lo ven de otra forma. Y yo, a mi parecer, según el estudio, es que las 12 tribus representan a todos los cristianos, ¿no? Y inclusive 12 tribus de Israel, no los 144.000, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles multiplicado por 12 por 12 son 144.000. Hace una representación, no sé si ujú. estoy equivocado, a todos los que se dedican al servicio de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso digo, hay mucho más textos bíblicos, ¿no? Que corroborarían el dato, ¿no? O corroborarían el hecho de que la expresión Israel habla de la iglesia, ¿no? ¿No? La Israel espiritual, ¿no? Se habla en algunos casos, ¿no? Entonces, la Israel espiritual, ¿qué es? Eso no es, y, ¿no? La iglesia, dando un sentido ya, una línea de continuidad a la iglesia desde los tiempos del antiguo hasta nuestros tiempos, ¿no?
¿sí? Entonces, sí, ese es el sentido que deberíamos de entenderlo así. ¿Por qué? Porque no es el único caso el que se usa Israel, ¿no? Como la iglesia, ¿no? Fuera de lo que tú mencionabas, ¿no? Que está cargado de mucha carga, hay mucha carga simbólica en el libro de Apocalipsis con respecto a los números, ¿no? Sí, entonces, tú has hecho rápidamente lo que podría significar los números, ¿no? Con el 12 no, 12 por 12 no, la multiplicación y ya, bueno, tú eres mejor que los números que yo, Calixto, definitivamente. Sí, sí, pero por 12 ahí va, tribus, 12, ahí 12 vamos. apóstoles, 12 por 12, 144.000 desde el antiguo, desde Adán, porque muchos creen que de Adán no, desde Adán empezaría el templo, porque Adán fue el que me enseñó a adorar a Dios, Ujú, y de ahí pasa el templo a manos de, o sea, con el nombre de Judá, que viene a ser los judíos, y ahora los cristianos, ¿no? El caso el número 3 ujú. dando a una trinidad también, ahora los cristianos, judíos y cristianos, porque tuve una polémica con un hermano que me dijo que nosotros somos los cristianos una secta del judaísmo. Yo le dije, entonces, si ustedes como judíos nos dicen secta, entonces ustedes serían una secta del adanismo, ¿no? Porque de Adán empieza la adoración a nuestro Señor, ¿no? Porque Adán enseñó a Abel y a todos sus hijos, y empezando con la fuerza de Enoch, ¿no? Entonces le dije, ustedes serían también una secta de la iglesia primitiva. Y me agarré en polémica y a veces yo no me aguanto ni me soporto yo mismo. Todo lo que sea por Y, pelearse con alguien, no, mentira. Para no pero, o aburrirse. sea, y no me dijo nada, se quedó en silencio porque le dije, si tú me hablas como judío, vendrías desde Judá. Pero la iglesia ya viene desde tiempos atrás porque ya Adán Claro. levantaba templos, ¿no? Hablaba de Ujú. templos. Desde que se reconoce el Ajá. nombre de Dios, ¿no? De que se adora el nombre de No, Dios, no le desde, hacían altares, desde se llama. Abel, ¿no? Desde Abel, ¿no? O sea, Desde Abel Abel, claro, desde Abel se reconoce el sacrificio, el primer sacrificio como, o sea, el antitipo de Cristo, ¿no? Ujú. Así es. Eh, Ujú. Entonces, está claro, creo que está clara la idea sobre todo eso, ¿no? El destinatario. Por eso consideramos Santiago como una carta general, ¿sí? No tiene un destinatario fijo, ¿no? Eh, no es como, por ejemplo, las cartas de Pablo, por ejemplo, la última que hemos estudiado, que ha sido Gálatas, sí sabíamos a quién va, ¿no? Era un grupo bien, bien selecto, ¿no? Era para las iglesias que están en Galacia, ¿no? Igual, la iglesia de Corinto para la iglesia de Corinto, la de Éfeso para la que, de carta a los Efesios para los de que están en Éfeso, ¿no? Acá no sabemos no podemos determinar con exactitud, con certeza, a quién está dirigida la carta, ¿no? Que puede estar dirigida a los judíos cristianos en un primer momento. Sí, pero siempre y cuando tú consideres a las 12 tribus como los judíos y no consideres a las 12 tribus como el Israel espiritual, o sea, la iglesia, ¿no? Todo depende del punto de vista por donde lo mires y lo que más nos dice las escrituras es que Israel es, ¿no? O las 12 tribus sean la iglesia, ¿no? En general, ¿no? La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Seguimos entonces, vamos a ir ahora al segundo grupo de textos de tres que nos hemos propuesto hoy, ¿no? Creo que vamos bien con la hora, vamos a ver si no tardamos mucho. Que es Santiago, capítulo 1, versículos de 2 al 4. En Reina Valera Contemporánea dice lo siguiente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falta nada. Reina Bandera de 60. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su hora completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
NBI, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Nueva traducción viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente. Serán perfectos y completos y no les faltará nada, ¿no? Entonces, en el versículo 2, la palabra considérense, ¿no? Que en Reina Valera han puesto tened, ¿no? Quiere decir contar o considerar, ¿no? No debe pensarse que a las pruebas se les deba cortejar porque sean agradables, ¿no? O sea, no, uno no debe buscar pruebas, ¿no? ¿No? Eso es lo que quiero decir con esto, ¿no? O sea, no debo buscar pruebas, no debo decir, ah, voy a meter mi dedo al enchufe porque Dios me protege, ¿no? Me cuide, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, así no debe verse así, ¿sí? Eh, Solo cuando se entiende que son ocasión, ¿no? Las pruebas son ocasión para el beneficio, se les podría considerar como gozo y recibidas como tales, ¿no? La frase muy dichoso probablemente quiere decir todo tipo de gozo. Ahora, el gozo es tan variado con las mismas múltiples pruebas, ¿no? Perdón. Otros toman la idea como la de puro gozo y nada más que gozo, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 4:9 dice sin ningún temor, ¿no? La idea es que el que sufre, ¿no? Ha de gozarse de poder sufrir. ¿Qué estoy diciendo? No ha de insistir en lo desagradable de la experiencia. No debería haber un discípulo de Jesús quejándose y mostrando enojo. Tenemos que cultivar la actitud de Jesús, quien por gozo que le esperaba sufrió la cruz, ¿no? Donde el destino final, ¿no? Es lo que debe primar en nuestra cabeza y en nuestro corazón, ¿no? Dicho de otra forma, vamos a sufrir, ¿no? Pruebas en la vida. ¿Qué duda cabe? ¿No? Y si no las sufrió, vas a sufrirlas en un momento, ¿sí? Pero nosotros tenemos la vista puesta en el cielo, ¿no? Eso es lo que es la idea que debemos tener, ¿no? Y como tenemos la vista puesta en el cielo, estamos gozosos, ¿no? Ahora, 15 veces, ¿no? En el curso de esta carta, Santiago va a usar la expresión hermanos míos, ¿no? Ahora, tanto en griego como en hebreo, la palabra hermano originalmente se refiere a los nacidos de la misma madre o nacidos del mismo útero, ¿sí? En hebreo desarrolló un sentido más amplio de pariente. Por ejemplo, en Génesis 13:8, Abraham le llamó a Lot su sobrino hermano, ¿no? Se usó también para la relación tribal de aquellos que pertenecían al mismo grupo o pueblo, por ejemplo, en Éxodo y en Levítico. También se le podría usar para hermanos de pacto, como encontramos en Amós 1:9, o como a un amigo muy cercano, ¿no? Como el caso de David y Jonatán, ¿sí? Entonces Santiago la usa aquí en un sentido amplio de relación fraterna de los nacidos juntos
en la familia de Dios, ¿no? Nosotros todos hemos, ¿no? Los cristianos, nosotros aquí en este estudio Zoom, hemos nacido del agua y del espíritu, ¿no? Hemos muerto a nuestros pecados, ¿no? En el bautismo, y por lo tanto, como hemos nacido de nuevo de una misma forma, somos hermanos, ¿no? Ahora, su uso frecuente del término es un toque de humildad y afecto, aunque a veces exhorta de manera directa y contundente, ¿sí? Las pruebas bajo consideración son el exterior del hombre, así como el hombre en el relato del buen samaritano cayó en manos de los ladrones, el cristiano en el curso de esta vida encontrará muchas cosas externas que lo pondrán a prueba a lo interno. Por lo general, estas experiencias lo tomarán desprevenido. No puede anticipar a lo que serán ni cuándo vendrán. Nosotros no sabemos cuándo vienen las pruebas, ¿no? A veces las cosas parecen ir bien y después parece todo ir mal, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se puede estar preparado para las circunstancias de la vida, ¿no? Solo se puede estar preparado en actitud para cualquier forma que adopte, ¿no? Sea cual sea la circunstancia negativa, ¿no? La prueba, nosotros debemos que estar con la misma actitud, ¿no? Ahora, la palabra prueba podría tener el sentido de tentación, ¿no? Como incitación al pecado, pero sin embargo no se ajusta este sentido al contexto, ¿sí? David, ¿no? David en Salmo 26 oró para que Dios probara su corazón y su mente, ¿no? Entonces el significado de prueba de sufrimiento es bien conocido en la literatura judía, ¿no? Hay un libro que sale en las Biblias católicas que no sale en nuestras, que es Eclesiástico, ¿no? Y yo lo voy a citar, va un par de veces, quizás tres, esta, esta noche, ¿sí? ¿Sí? Porque, como les comentaba, ¿no? Esto tiene mucho, Santiago usa mucho lenguaje de libros sapienciales, ¿no? De sabiduría, ¿no? De moral, de ética, y de eso hay mucho acá, ¿sí? Entonces, en Apocalipsis 2.2 se encuentra el sentido de probar a los falsos maestros, ¿no? O sea, examinar su enseñanza. En el versículo 13, Santiago usa la palabra en el sentido de incitación al pecado, pero advierte contra su uso anterior, ¿no? Que es el pasaje que estamos analizando ahora, ¿no? El versículo 2, con ese significado. O sea, en el versículo 13 sí es correcto pensar en las pruebas como tentación, más no en el versículo 2, ¿sí? Aquí, ¿no? Ahora, es muy cierto también que Santiago aquí tiene en mente el sentido de pruebas, ¿no? Ahora, las palabras diversas quiere decir que el autor no tiene en mente ningún tipo específico de prueba, ¿no? Pero piensa que hay muchas formas posibles de ser probado, ¿no? Santiago luego menciona, por ejemplo, ¿no? Pruebas en la vida, ¿no? A lo largo de la carta. Santiago 2.6 menciona la opresión de los ricos, por ejemplo. La prueba de ser arrastrado a la corte y blasfemar el buen nombre, ¿no? El retener el salario que se debe, incluso dar muerte a los justos. Luego, por supuesto, está el pasaje sobre la enfermedad, y también podemos ver eso en otras cartas, por ejemplo, en Hebreos, Romanos y Primera de Tesalonicenses, ¿sí? En el versículo 3, ¿no? La idea hebrea del conocimiento tiende hacia la idea de que conocer es un acto de voluntad, ¿no? Es un reconocimiento, ¿no? Tenemos que permitir que se nos diga algo, ¿no? Esto no quiere decir aprender, ¿no? O asegurarse de algo, sino reconocer y aceptar la consecuencia de algo que se revela. Por lo tanto, el verbo se usa a menudo para llamar la atención sobre algo a modo de advertencia, ¿no?
Ahora, la razón por la que el cristiano ha de contar o considerar una prueba desagradable como un gozo es que debe saber, ¿no? O reconocer por su instrucción como cristiano que la experiencia tiene valor, ¿no? Esa consideración llega cuando la prueba de la fe obra la paciencia, ¿no? Sin embargo, la expresión prueba, en opinión de la mayoría de los comentaristas modernos, quiere decir más bien la autenticidad de lo que queda como lo real después de que se ha realizado la prueba, en lugar de la prueba en sí. Este es, sin lugar a duda, el significado de la palabra en Primera de Pedro 1.7 y podría ser también aquí. El significado de autenticidad daría el siguiente sentido. Vamos a parafrasear un poco. Consideren un gozo, ¿no? Vamos a parafrasear más o menos lo que pudo haber dicho Santiago aquí, ¿no? Consideren un gozo cuando sea tentado, ya que puede reconocer lo que es genuino en su fe y producirá firmeza, ¿no? Cuando nosotros somos tentados, ¿no? O pasamos pruebas, podemos ver, ¿no? Qué tan fuerte es la fe de uno o la fe de otros ante las pruebas, ¿no? Si a la primera prueba el cristiano falla o se aleja de la fe, entonces podemos decir que esa fe era genuina o era falsa. Falsa, ¿no? Entonces, ese es el sentido que debemos de tener cuando leamos, ¿no? A partir de ahora, este texto, ¿sí? ¿No? Si nuestra fe es genuina, no solo podremos soportar la prueba, sino seremos más fuertes, ¿no? Gracias a la experiencia. Ahora, sobre esta base, las ocasiones de prueba pueden considerarse un gozo, entonces. Sin embargo, el otro significado de prueba también puede tener sentido, ¿no? La prueba de la fe produce paciencia porque la fe, asumiendo que esta fe es genuina, puede fortalecerse con tales experiencias y se forjará en nosotros una mayor lealtad y fidelidad a Dios, ¿no? Por eso el texto, no hay nada, ni principados, ni potestades, nada, nada nos va a separar, ¿no? De Dios, ¿no? Eso podríamos usar ese texto eh, como para entender mejor este pasaje, ¿no? De 1 de Santiago 1:3, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la prueba se da como resultado la paciencia del verdadero creyente, ¿no? Entonces, en sí, usar la palabra firmeza es mejor que paciencia. ¿Por qué? Porque firmeza quiere decir resistencia o perseverancia, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 2:7 y en 2 Corintios 6:4 se habla de esto, ¿sí? Otras escrituras que enfatizan esta necesidad de firmeza, ¿no? Que la Reina Valera traduce como paciencia, ¿no? Eh, es en Hebreos 10:36, en Lucas 21:19 y otro pasaje más, ¿no? Entonces, muchos judíos consideraban esta cualidad la reina de las virtudes, la firmeza. En vista del largo sufrimiento que había sufrido la nación, esto es comprensible, ¿no? Estamos hablando de los judíos, ¿sí? Las persecuciones, ¿no? Que te persiguieran, ¿no? Que tu vida corra peligro, eran nuevos en ese momento, eran nuevas para los cristianos, ¿no? Pero para los judíos era, oh, ya pasé por eso y he pasado por eso varias veces, ¿no? ¿Sí? Cuando la fe del cristianismo es lo que debe ser, las dificultades de la vida se hacen tanto desear como poder continuar. Un músculo, ¿no? Cuando nosotros vamos al gimnasio, los que van, ¿no? Yo no voy, se fortalece y endurece mediante un esfuerzo, ¿no? ¿No? Entonces, cuanto más se entrena y más se castiga el corredor, más probabilidades hay de ganar, ¿no? Este es el conocimiento,
o el reconocimiento que Santiago pide en tales pruebas. Es lo que puede permitirle tratar las pruebas como gozo, ¿sí? Ahora, la firmeza, eh, la paciencia, como le decía que se escribe en la Reina Valera, debe completar su obra, ¿no? Ahora, la obra aquí quiere decir manifestación o prueba práctica, ¿no? ¿No? Lo que en 1 Tesalonicenses 1:13 es el acto de fe, ¿no? ¿No? Es la fe manifestada en obra, ¿no? Entonces, por esta razón, Santiago dice que esta firmeza o paciencia tiene que ponerse en práctica. Se tiene que permitir que trabaje en nuestras vidas en medio de las pruebas, ¿no? Santiago ve la posibilidad de que algunos se desanimen en medio de las luchas. Sin embargo, estos nunca se vuelven perfectos, es decir, no alcanzan el fin o la estatura que Dios quiere para ellos. Se quedan cortos y les falta cosa alguna. Entonces, el texto nos dice que perfectos y cabales, ¿no? Dice el texto perfectos y cabales. Y perfectos y cabales no quiere decir perfección moral o impecabilidad. O sea, que seamos ángeles en la tierra, ¿no? No quiere decir eso, ¿no? La idea es que la paciencia nos permite cumplir con nuestro destino como cristianos, que es alcanzar la posición o estatura a la que Dios nos ha llamado. El que tiene entonces una fe genuina por medio de persecuciones y dificultades encuentra resistencia desarrollada en sí mismo, ¿no? Y leemos, por ejemplo, voy a citar acá Romanos 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, dice el texto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, ¿no? Que interpretamos nosotros como firmeza, ¿no? Y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos. Ahora, la palabra cabales, ¿no? ¿No? Se usa para referirse a lo que no tiene defectos y está completo en todas sus partes. A menudo se usa para describir sacrificios que cumplen con todos los requisitos del ritual. La forma sustantiva se usa para el hombre cojo sanado por Pedro y Juan, ¿no? En Hechos 3:16. Aquí se transmite la idea de un carácter que cumple con todos los requisitos de la madurez, ¿no? ¿No? No está bien de la cabeza, no está en sus cabales, ¿no? ¿Sí? No estás bien de la cabeza, ¿no? Ahora, la frase que dice el texto sin que les falte nada equivale a estar completo. Entonces, Santiago nos enseña la perfección moral, no, o mejor dicho, no enseña la perfección moral, como le decía, ni la impecabilidad, sino el logro de la meta, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿No? El pleno crecimiento o madurez de carácter. Ahora, Santiago va a decir más adelante en capítulo 3, versículo 2, todos cometemos muchos errores, y eso es una gran verdad, ¿no? Nuestra naturaleza carnal nos lleva a cometer muchos errores, ¿no? Entonces, ser impecables, la impecabilidad, como le decía, no es un signo de santificación en el Nuevo Testamento, aunque es la meta a la que todos debemos aspirar, ¿no? La plenitud de Dios entonces, o la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y de esto habla mucho Efesios, la carta a los Efesios, debe ser nuestro objetivo, ¿no? La idea de una santificación completa de parte del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia no es una idea bíblica, ¿no? La enseñanza entonces del Nuevo Testamento es de un perfeccionamiento progresivo de santidad, ¿no? La santificación es un camino, ¿no? No es un objetivo per se, ¿no? ¿Y cómo logramos esto? Mediante la renovación diaria, ¿sí? Dado en el contexto que es el del amor completo, tanto para los justos como para los injustos, la perfección es la del amor perfecto que caracteriza al Padre, ¿no?
el Padre ama a todos, Dios ama a todos, ¿no? La gracia es para todos, ¿no? Algunos la toman, ¿no? Algunos no la toman. Algunos la toman y la sueltan, la desperdician, ¿no? Ahora, Santiago usa la palabra perfecto nuevamente del hombre capaz de refrenar todo su cuerpo, ¿no? En un significado básico, esto quiere decir que este hombre es maduro de carácter, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí, esto lo que tenemos que decir hasta el versículo del 2 al 4. ¿Algo que quieran Una, mencionar? Sí, una pregunta, hermano. sí, dime, Carix. Santiago era medio hermano de Jesús. Sí, Entonces, si uno nota, ¿no? La enseñanza que da Santiago, porque Santiago se convierte después del ministerio de Jesús. después de Fue la algo increíble, ¿no? resurrección, claro, después de la Después de la resurrección. resurrección, exacto. Ujú. Después de la resurrección. Entonces, acá hay una cosa. Si uno no nota la enseñanza que da Santiago con las enseñanzas que da Jesús, por eso le llaman a Santiago Santiago el justo, ¿no? Son tan similares con la de Jesús. Si uno lo nota, es tan similares a lo que enseñaba Jesús. Aquí mi pregunta es, ya que María y José siempre se preocupaban en la enseñanza de sus hijos, es muy probable también que haya sido alumno Santiago de Lilet y Gamaliel, que eran los maestros de Jesús, Mm, por la similitud de la enseñanza que está en el libro de Santiago y las enseñanzas de Jesús. Y al ser medio hermano, o sea, me voy a eso, ¿no? mm. ¿Habrá algo de la enseñanza que llevó Jesús, de los maestros que le enseñaron a Jesús? Cuando la semana pasada, este, hablábamos de que hay muchos vacíos, ¿no? Ujú, Por ejemplo, un vacío grande que nos daría Santiago y que fue rechazado, inclusive fue como argumento de rechazo para que Santiago no haya sido el que ha escrito esto, ¿no? Esta carta. Es que el griego es muy perfecto, es un buen ujú. uso del griego, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco podemos decir, oye, pero ¿acaso Santiago no pudo haber aprendido griego? ¿No? En libros apócrifos se dice que José, por ejemplo, José, se menciona a José como una persona que era muy fiel, ¿no? Eh, y cuando nosotros leemos personas fieles en el Nuevo Antiguo Testamento, ¿ustedes qué interpretan por fiel? No solamente que obedece a Dios, sino que lee, estudia y aplica Ejemplo, las escrituras, ¿no? exacto. ¿No? Entonces, si nosotros, ¿no? Nosotros, como los varones, ¿no? Y eso quiero hacer hincapié en los varones, que tenemos hijos, nuestra primera preocupación, ¿no? Eh, Fuera de que estén bien, sanos y, ¿no? Vestidos y comidos, ¿no? Y educados, es que sean fieles al Señor, ¿no? Entonces, y no es lo mínimo que yo esperaría de José con sus hijos, ¿no? Ahora, que si estudió o no estudió, por ejemplo, que está dentro de las hipótesis que te comentaba, ¿no? Si aprendió o no aprendió griego, porque el griego que se usa en la carta es muy, ¿no? Muy perfecto. Y hemos visto del versículo 1 que usa las reglas de la gramática griega, ¿no? ¿No? Presentación, destino y saludo, ¿no? Entonces, todo eso cumple, ¿no? Entonces, no sabemos, ¿no? Las escrituras no nos dicen. Lo que nos dicen puede ser cronistas de la época, apócrifos de la época, pero eh, son suposiciones, ¿no? Son suposiciones. Pero le digo, lo que sí podemos determinar es que José, su padre, era una persona que era fiel, ¿no? ¿No? Era al Señor, Yo a al eso me Padre. voy, ¿no? Ujú. Eran muy preocupados al estudio, ¿no? Entonces, si a Jesús le enseñó Gamaliel, también tiene, porque Jesús tiene muchas enseñanzas de las palabras de Lilet. Y entonces, es muy probable también que los hermanos también hayan tenido esa influencia o esa enseñanza de estos maestros, ¿no? Ya que Sí, Jesús era el mayor.
Siempre uno dice, A pesar de que no era, que no, no creían en él, ¿no? Lo tenían de loco. ajá, Santiago era el mayor, ¿no? Los hermanos. Santiago es el último, Ujú. Santiago es el porque mayor de los cuatro hermanos. de los cuatro hermanos. Sí, porque leímos ese pasaje la semana pasada, lo podemos volver a leer. A ver, Santiago era hijo de José. los hermanos de Jesús, ¿no? Lo voy a buscar. Mateo 13:55, ¿no? Mateo 13. Acá está. Mateo 13:55 dice lo siguiente. ¿Acaso no este el hijo de carpintero? Y no se llama su madre María, ¿no? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no? Entonces, este orden para para el judío, ¿no? ¿Ok? Mateo era judío, era siempre escribir de mayor a menor, ¿sí? Y si leemos acá, Santiago fue hijo de ¿no? José, ¿no? Dice, claro, de nuevo, Mateo 13:55, ¿acaso no está este el hijo del este es el hijo del carpintero, ¿no? No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Y sigue el texto, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y dice hermanas, o sea, tenía más de dos, o sea, mejor dicho, por lo menos tenía dos hermanas mujeres, o sea, mujeres, hermanas, ¿no? Puede haber sido tres, cuatro, cinco, no sabemos, pero al menos eran dos, porque diga en plural, acá están sus hermanas, ¿no? Pero como buen judío, y como no viene al caso, no van a poner el nombre de las hermanas, ¿sí? Porque no es que sea un lenguaje machista, sino que es un lenguaje concreto, que es lo relevante a la historia, ¿no? Y eso culturalmente tenemos que entenderlo así, ¿sí? ¿Por qué no puso el nombre de las hermanas? ¿Qué machista es la cultura? No, es que no venía el caso mencionar, no era relevante para la historia, ¿no? O para entender el contexto de la historia, ¿sí? El hecho de que se haya puesto en ese orden significa que después de Jesús nació Jacobo, ¿no? Y de ahí José, y de ahí Simón, y de ahí Judas. ¿Quiénes escribieron cartas? ¿No? Jacobo y Judas, ¿no? El segundo y el último, hijo varón, ¿no? De María, ¿no? Porque el primero es Jesús. ¿Se entendió esto? ¿O hay alguna duda? Pero como digo, José, eh, sé que académicamente nosotros tenemos que ver todas las fuentes, todas las teorías que hay, ¿no? Porque es nuestro deber académico, ¿no? Pero si nosotros queremos aterrizar eso a una prédica, a un, a un, a evangelizar, nosotros no podemos hablar más allá de lo que las escrituras nos dicen, ¿no? Y si hay algo que nos dicen las escrituras es que José, ¿no? Era un hombre fiel al Señor, ¿no? Y no entendamos fidelidad solamente porque yo obedezco, ¿no? O porque soy bueno. La fidelidad nos debe llevar también a estudiar, conocer, ¿no? Analizar, redarguir, masticar y sobre todo aplicar en nuestra vida las escrituras, ¿sí? Eso nos debe llevar. Entonces, por ende, podemos decir que sí, siendo San Jacobo Santiago hijo de José, ¿no? No esperaría menos de que haya sido
instruido en la palabra por su padre, ¿no? ¿Sí? Ujú. Buenas noches. Sí, hola Mariela, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen más bien el Ujú. ingreso un poco tarde. Quería preguntar, ¿en dónde, de repente está escrito que Jesús fue, su maestro fue Gamaliel? Escuché eso hace un momentito. No, quería saber No, eso. que se dice eso por la forma de escribir. Pero como digo, eso son cosas que están fuera de la Biblia, ¿sí? Porque Ah, ok. hay que acordarse también que Jesús tenía desde niño un conocimiento sobrenatural, ¿no? Acuérdense ustedes cuando se perdió, ¿no? ¿No? Cuando estaba yendo al templo y le encuentran a un Jesús de 12 años, ¿no? Dando clase, ¿no? ¿No? En la sinagoga, sí, hablando, ¿no? Hablando ahí en el templo, ¿no? Eh, Dando enseñanzas, ¿no? Como maestro, ¿no? Con 12 años, ¿no? Entonces, María y José preocupados, ¿dónde te has metido? ¿No? Estoy dedicado a los asuntos de mi padre, ¿no? Así que, pues os digo, tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista académico lo de afuera, sí, ¿no? Porque nos puede dar alguna que otra luz para entender el contexto, el tema histórico en que se desarrolla un texto bíblico, pero fuera de eso, eh, fuera de un ambiente académico, nosotros no podemos decir esas cosas, ¿no? ¿Sí? Para, ¿Por qué? para responderle a la hermana Mariela, Sí. el caso es que en nuestra iglesia, sobre todo, ¿no? Ujú, No es soloísta, no es solo Biblia. Nosotros, la iglesia, felizmente, gracias a Dios, que la iglesia de Cristo está abierta a todas las enseñanzas, ¿no? Por eso que no se nos prohíbe, como los testigos, los pentecostales, a una sola enseñanza. Entonces, todas estas enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, de Gamaliel, de Lilet, todo esto está en los libros históricos de los historiadores de aquella época. ujú, Ahí se le encuentra. Y el otro es por la forma como se expresaba Jesús respecto a estos historiadores de aquella época, a estos maestros de aquella época, ¿no? Entonces, porque nosotros no somos soloístas, nosotros abarcamos, o sea, también en busca de la verdad a otros libros, ¿no? Y porque si no, si sería todo Biblia, quizás no lo entenderíamos también muy bien, nos confundiríamos mucho. Por eso también uno tiene que recurrir a otros libros históricos. ujú. Claro, para tener el contexto, ¿no? Pero desde el punto de vista de doctrina, la doctrina es solo, ahí sí me cierro yo al menos. La doctrina es solo escritura, o sea, solo escritura, no, Ah, claro, no, la doctrina sí es solo escritura. claro, ahí sí, ¿no? Pero como digo, como esto es un Claro. estudio, este es un estudio, sí podemos Ujú. usar otras fuentes, ¿no? Y hay otras Exacto. fuentes, ¿no? Hay otras fuentes, como les mencionaba el miércoles, yo sigo insistiendo en sábado, ¿no? Hay que llevar cursos los sábados también. Este, hay carta a los filipenses, pero por otro escritor, ¿no? Dice carta a los filipenses, pero de otro padre de la iglesia de ese momento, ¿no? Del siglo II, III, ¿no? Este, y así vamos a encontrar, ¿no? Ustedes revisen, cuando revisen los apuntes de clase, sobre todo el de la semana pasada, van a encontrar cartas, ¿no? De Irineo, esta carta que le iba a Filipenses, que Sí, están en internet, ¿no? O sea, inclusive, es, sí, inclusive Félix. nuestros, inclusive nuestros hermanos, por ejemplo, los profetas, también se equivocaron como hombres, ¿no? Aunque el contexto de la Biblia, o sea, la esencia de la Biblia está ahí, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar, vamos a encontrar a dos endemoniados de Gadareno, en una dos, en otra uno. Ujú. Vamos a encontrar también en la repartición de los panes y los peces, uno dice 5.000, el otro dice 4.000, ¿no?
Entonces, entonces la Biblia se equivoca, no, no se equivoca, sino que vamos al que lo narra, ¿no? Y Exactamente. ese es el problema también que tenemos. Entonces, todas esas cositas tenemos que tener mucho cuidado, porque si pensamos tan solo en fuera de la doctrina, porque la doctrina sí, no podemos salirnos de los concilios, ahí va los concilios, no podemos salirnos de la doctrina, y eso es lo más importante. Lo que sí tenemos que ver en otros asuntos de estudio, buscar inclusive otras fuentes o otros libros, ¿no? Ujú. Así Ah, es. gracias, Julio. Estoy entendiendo de que no solamente que como escuché y entonces yo quería ver si hay alguna parte de la palabra que se especificaba eso, ¿no? Pero entiendo que como estamos en un estudio, entonces podemos tener varias fuentes como para poder, ¿no? Tener una, así como un pensamiento amplio, eh, pero es por cuestiones del estudio, ¿no? Ujú. Sin embargo, cuando estoy entendiendo también que cuando es doctrina, lo que dice la Biblia es lo Ah, que nosotros hablamos y donde calla la Biblia es donde nosotros callamos. así es. Ese otro conocimiento que tenemos es un conocimiento en general porque además también nos permite tener eh, ahí puede venir una persona y nos dice algo y entonces nosotros podemos tener una idea de qué se trata, ¿no? Y aún más, si es que de repente son cuestiones que no están doctrinal, o sea, no corresponden específicamente a lo que se enseña en la palabra, en la Biblia. Entonces tenemos pues fuente también, como, o sea, en general saber para también, de alguna forma, si es que fuese el caso, también refutar con la misma palabra, ¿no? Ujú. A ver, lo que le mencionaba de José, dice en las escrituras en Mateo, dice que José era un hombre justo, ¿no? Al menos aquí en esta que le digo que estoy usando para mi estudio personal, que es la nueva traducción viviente, ¿no? Eh, dice, José su prometido era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto quiso romper el compromiso en privado, ¿no? ¿Por qué haría eso José, ¿no? Cuando habla de José, que es un hombre justo, ¿no? José, el padre de Santiago, de Jacobo, como lo quieran llamar, eh, eh, y ser justo implica todo lo que les decía, ¿no? No solamente ser un hombre bueno, ¿no? Significa que es un hombre que también estudia y aplica, ¿no? Las escrituras, ¿no? ¿Y por qué habría de rechazar a María en secreto? ¿Qué es lo que decía las escrituras sobre que una mujer saliera embarazada sin tener compromiso, casada? Métele piedra. Era, era una sentencia de muerte. Ujú. Entonces, mira cómo era el tema de José. José sabía lo que iba a pasar, ¿no? ¿No? Pero aún así, no solamente es cuestión de saber, sino de eh, Se eh, dieron las cómo actuar, ¿no? ¿No? Decía, oye, pero, ¿no? Porque cualquiera dice, oye, me ha sacado la vuelta, ¿no? Eh, ¿No? ¿Qué pasó ahí, no? Pero imagínense el buen corazón, no solamente el conocimiento de la palabra, sino Pues el en los buen romanos, corazón buen jo- hijos de quién le decían a Jesús. Ujú. Entonces, vamos a seguir con la última parte de esta noche. Ya vamos a compartir pantalla. Que vamos a Santiago, capítulo 1, versículos de 5 al 8. Acá son 4 versículos. Dice, y dice lo siguiente. Si alguno de ustedes, en una manera contemporánea, antes que me olvide, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídesela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. En Reina Valera del 60 dice lo siguiente:
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿no? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Reina Valera 60 se enreda acá con este pasaje. NBI. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídesela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Por último, la nueva traducción viviente dice, si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, aquí vamos a entender qué es, ¿no? ¿Qué es la sabiduría para este texto, ¿no? Para entender este texto. Y entendamos la sabiduría como que no es solamente conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? El conocimiento, perdón, me quiero resfriar, creo yo. A ver, el conocimiento proviene de la experiencia, ¿no? Particularmente por medio de la revelación de Dios y nuestro estudio y aprendizaje de ella. Ahora, podemos ser nosotros, sin embargo, una Biblia andante. Podremos saber los versículos de memoria, ¿no? Y aún así, no ser sabios, ¿no? Exacto. ¿No? Tampoco quiere decir conocimiento adquirido por revelación directa. Y hay un caso conocidísimo de este error, ¿sí? ¿Ustedes saben quién es Joseph Smith? ¿Sí? Joseph Smith es el fundador de la De la Iglesia iglesia de los Santos de los adventista. Últimos Días. De Adventista. los mormones, los mormones, Mormones. los mormones, Los mormones. Sí, ¿no? estoy equivocado. ¿No? Sí. Él leyó este pasaje de Santiago, ¿no? ¿No? Pido sabiduría y se me va a dar, ¿no? ¿Sí? Leyó, ¿no? Y él creyó esta promesa. Entonces el señor Joseph Smith oró, ¿no? Pidiendo una revelación, ¿no? La cual él afirma haber recibido, ¿no? La sabiduría es el sentido común para poner en práctica los principios y instrucciones dados en la revelación de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que este es el error cometido por Joseph Smith, ¿no? Él hizo lo que él oró pidiendo sabiduría. Sí, ¿no? El texto dice, ¿no? Pero si él fuese tan sabio como, ¿no? Según él, ¿no? Pidió sabiduría y me dieron sabiduría, soy sabio. Y se olvidó de que si no debe haber otro evangelio fuera de este, ¿no? Se olvidó, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó su sabiduría? ¿No? Y no solamente eso, las escrituras nos dicen que es anatema, es maldito el que viene con otra palabra diferente a esta. Entonces, es un error, ¿no? O sea, me cometió un error. Pidió por sabiduría, sí. ¿Recibió? ¿De quién la habrá recibido? Pero de Dios no. ¿Sí? ¿Se dan cuenta Ahí, del ahí hay un, error? ahí hay un problema terrible, porque si nosotros, por ejemplo, comparamos, ¿no?, a Santiago con Pablo,
Pablo era muy sabio, un conocedor de la Torá, los 5 libros, los 5 primeros de la Biblia. Pero lo conocía, como se dice, a- así a pie de la letra, ¿no? Ujú, Pero acá vemos a Santiago hablar mucho de la filosofía, muy filosófico a Santiago, ¿no? Las ujú, palabras que él menciona tan bonitas, que casi no se entiende. Y eso es ahí donde uno tiene que ver el conocimiento con la sabiduría, que son dos cosas diferentes, ¿no? La filosofía es el porqué de la vida, por eso es sabiduría. Entonces, aquí está el problema de este señor José Smith. Y así podemos entrar muchos de nosotros también en ese problema, ¿no? Confundir el conocimiento con la filosofía. ujú. Es como, por ejemplo, yo diga, ¿no? Dios me habló, ¿no? Y Dios me ha dicho esto, ¿no? Y como yo afirmo, ¿no? Y no tienen ustedes forma de negarme, de decirme que no fue así, que Dios me habló, porque fue Dios conmigo, ¿no? Ustedes qué saben, Dios conmigo, yo hablé con Dios. Y me dijo tal, tal, tal cosa. Este, y yo obvio, ¿no? Y yo al decir esto estoy obviando que la palabra nos dice que Dios nos habla a través de su escritura, que los tiempos en que hablaba a través de los profetas se acabaron, ¿no? Ahora Dios habla a través de su Hijo y de las escrituras, ¿no? A través del Exacto. Evangelio. Entonces, ese mismo error de Joseph Smith, ¿no? Dios me habló, ustedes qué saben, Y de, mu- Dios me habló a y de mí, muchos, y de muchos hermanos pentecostales que ¿no? también tienen este problema, la gran mayoría. Dios me ha dicho, Dios me habló. Y dicen la letra mata, ¿no? Y dicen Bueno, la letra mata, entonces, problema ahí. no, entonces Dios nos habla, evidentemente, pero a través de su palabra, ¿no? Nosotros podemos decir, no, sí, Dios me habla, Dios me habla. Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, ¿no? Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Pero no es directo, pues, ¿no? Imaginémonos que fuese directo, ¿no? ¿Es doctrinalmente correcto que yo diga, oye, Dios me habló? No, esa revelación, imaginémonos que se dé, y podría darse, porque uno no sabe lo que uno pasa cuando a veces uno ora, ¿no? ¿No? Pero esa información que Dios te da a ti es para ti, no es para hacer doctrina de, ¿no? Manifestarlo o hacer doctrina de, ¿no? Porque la doctrina viene de la palabra de Dios, ¿ya? Bueno, se entiende que el tema de la sabiduría, ¿no? O sea, la sabiduría no solamente implica conocimiento, sino implica discernimiento, ¿no? ¿No? Entonces, el hombre que cree en Dios, que le teme o le reverencia y que deja su voluntad, o sea, yo dejo mi voluntad, usted deja su voluntad de lado, ¿no? Eh, es sabio, ¿sí? Pero el necio desprecia la instrucción, ¿no? Ahora, los judíos, como muchas otras personas del cercano, del medio, del cercano oriente, de Oriente, tenían un interés especial por los sabios, los dichos sabios, ¿no? Y hay algo que tú mencionas, Calisto, que es cierto y les mencionaba a ustedes el miércoles pasado, el uso del griego de Santiago, ¿no? Eh, escribe muy bien, no escribe como Pablo, por ejemplo, que es más teológico, que hace gala y demuestra sus conocimientos del Antiguo Testamento, ¿no? Y sobre todo de la Torá, ¿no? Eh, Santiago escribe más como un estoico, ¿no? Como estos maestros griegos, ¿no? Tiene ese corte, esta carta tiene ese corte de la forma de escribirse, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar mucho de eso en esta carta. Y también vamos a encontrar mucho de lo que, de ese interés especial que tenían los judíos por la literatura sapiencial. La escritura sapiencial es un género
de la literatura de Oriente, ¿sí? Y los judíos específicamente basaban su literatura sapiencial, o sea, de los dichos de la sabiduría antigua, en la revelación de la palabra de Dios. O sea, ellos no solamente, por ejemplo, un ejemplo de literatura sapiencial es del Código de Hammurabi. No sé si conocen el Código de Hammurabi, por ejemplo, ¿no? ¿No? Pero, por ejemplo, si nosotros leemos Proverbios, ¿son códigos morales? Sí, pero unidos a la revelación divina, ¿sí? Por ejemplo, como le decía, en el libro de Proverbios, especialmente en los primeros capítulos, la sabiduría está personificada. Le habla al hombre para informarle lo que es bueno para él, ¿no? En esa dotación de corazón y mente que se necesita para una correcta conducta de vida. Entonces tenemos a Proverbios, Salmos, Job, Eclesiastés, ¿no? Que son eh, libros sapienciales, ¿sí? También tenemos otros libros apócrifos que encontramos, por ejemplo, en las Biblias católicas, ¿no? Eclesiástico, ¿no? Sabiduría de Salomón, ¿no? También son ejemplos de literatura sapiencial. Por ejemplo, Job comparte con Santiago la idea de que se necesita sabiduría para cultivar la actitud correcta para con el sufrimiento, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la sabiduría constituye el énfasis central de Santiago. Santiago le da el énfasis que Pablo le da a la fe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Santiago le da el énfasis a la sabiduría que Pedro le da a la esperanza y que Juan le da al amor, ¿no? Santiago entonces ahonda la sabiduría que es de lo alto, ¿no? ¿Sí? Ustedes van a encontrar de repente en capítulo 3, versículo 3 al 18, que dice, todas esas cosas no provienen de lo alto, ¿no? O sea, pero Santiago realza y le da énfasis a la sabiduría que es de Dios, ¿no? Ahora, Santiago sabe que como ya debemos suponer a estas alturas del estudio, que por medio de las pruebas no importa cuán bien los cristianos conozcan la voluntad de Dios, ya que enfrentarán circunstancias que exigen que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No voy acá a citar un pasaje conocido de Mateo 10:16, ¿sí? Él da la respuesta a los que sienten falta de sabiduría. Ahora, en todas las áreas de la conducta cristiana se necesita sabiduría y recordar su origen, ¿no? Ante cualquier prueba, circunstancia, necesitamos sabiduría y necesitamos sabiduría, sobre todo y únicamente quizás, de Dios, ¿no? Y entender que la fuente de la sabiduría es Dios y el método para obtener esa sabiduría es la oración, ¿no? Ahora, fijémonos entonces en el reflejo de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, ya que en Mateo 7:7 dice Jesús, pidan y se les dará, ¿no? Las oraciones en las que pide sabiduría son frecuentes en la literatura judía, ¿no? Vamos a encontrar varios ejemplos de eso. Algunos en 1 Reyes 3, 5 y 15, por ejemplo en Proverbios 6. Y si vamos a otros libros no canónicos, al menos en nuestro canon, pero de repente la iglesia, si tienen una Biblia católica, pueden ir a el libro de sabiduría, ¿no? Capítulo 7, versículos 7 y 9, capítulo 9, versículo 4. Eh, yo me he estado guiando para preparar el estudio de esta noche mucho en la Biblia Dios habla hoy, que una época, bueno, hace tiempo que no voy a la Casa de la Biblia, que es de Sociedades Bíblicas Peruanas, ¿no? Vendían bastante, ese que era una amarillita, no sé si llegaron a ver esa Biblia Dios habla hoy, ¿no? Una Biblia amarilla una Biblia con un candelero ahí, chiquito, ¿no? Dios habla hoy. Es una Biblia católica, o sea, tiene los libros extra, ¿no?
Como siempre les digo, dentro de un ambiente académico, siempre es bueno darle una ojeada, ¿sí? Ahora, hablando de sabiduría, Dios le dio sabiduría a Salomón en respuesta a su oración. Ningún otro alcanzará quizá jamás la estatura de la sabiduría que tuvo él, ¿no? Salomón. Y Dios seguirá dando sabiduría a todos los que lo pidan y de manera abundante, porque así lo dice el texto. La palabra para abundancia es difícil de traducir porque podría querer decir muchas cosas. A veces parece querer decir simplemente o individualmente, es decir, sin condiciones ni ataduras. Entonces, el significado aquí parece ser que Dios es generoso en sus dones, especialmente en dar sabiduría. Dios, como Padre que es, sabe hacer mucho más abundante, más allá de todo lo que pedimos o pensamos. Así el hombre que desea, pide y busca sabiduría a lo largo de una vida de paciencia y constancia, ¿no? Podría esperar recibirla. Eh, Es interesante notar que la descripción de Dios con el cual que está colocada en griego, de tal manera que es un modificador o atributo directo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, en el griego original, el sentido que sería pidan al Dios que da, ¿no? O sea, es un atributo más, ¿no? O sea, no solamente es un Dios justo, ¿no? Es un Dios, pongamos adjetivos a Dios, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de Dios? Es un Dios justo, celoso, severo, pero también podríamos decir, según este texto, que es un Dios que da, ¿no? Porque es la naturaleza misma de Dios dar, ¿no? ¿No? Es igual para Dios amar, ¿no? Es un adjetivo más de Dios. Dios ama, Dios perdona, Dios da, ¿no? No es necesario entonces que nos preocupemos de cómo Dios imparte esa sabiduría, ¿no? Si se la pedimos, nos la va a dar, ¿no? Dios no reprocha ni reprende a quien Él le ha dado esa sabiduría. Algunos dan para recordarle al que ha recibido de la generosidad de ellos y de la deuda que ahora tiene, ¿no? Eclesiástico, que es un libro que no está en nuestras Biblias, tiene lo siguiente que podría ser en lo que Santiago está pensando, ¿no? Acá voy a citar un pasaje de Eclesiástico 18, 15 y 18. No la busquen, hermano, no está en nuestra Biblia, ¿sí? Está en la Biblia católica. Hijo mío, cuando hagas un favor, no reprendas, no eches a perder un regalo con palabras duras. Como el rocío refresca el calor, así una buena palabra es mejor que un regalo. En verdad, una palabra es mejor que un regalo y un hombre bondadoso da ambas cosas. El estúpido critica sin miramientos y da algo de mala gana es motivo de llanto. ¿No? A nadie le agrada un obsequio para que el que lo da pueda hacer alarde de su generosidad, ¿no? ¿Sí? En el versículo 6, Jesús dijo que la fe es una condición para la oración aceptable. Orar con fe quiere decir orar con la confianza de que Dios responderá a la oración de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? A veces oramos y decimos, ¿por qué Dios no me escucha? Dios te escuchó, sino que lo que tú pides no te conviene o no está dentro de los planes que Dios tiene para uno. ¿Sí? No solo hemos de creer que Dios existe, sino que sabe recompensar a quienes los buscan. Siempre ha habido materialistas que dudan del poder de Dios para responder a las oraciones en un mundo de ciencia. La ley y el orden responden al legislador. Otros dudan de la bondad de Dios o de su disposición para bendecirnos. No es extraño que el Padre de nuestro Señor Jesucristo sea considerado un Dios severo, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Es uno de los atributos de Dios, un adjetivo que le podemos poner a Dios, ¿no? Es un Dios severo. Lo que se necesita entonces es creer y confiar en Dios, no un entendimiento de todos los caminos de Dios en el universo. Nosotros necesitamos entender a Dios,
solamente creer y confiar. El significado clásico del verbo dudando o dudar, aquí en las escrituras, es dividir, hacer una distinción, juzgar o disputar. Sin embargo, el significado de dudar es estar en desacuerdo con uno mismo, ¿no? Y aparece en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Romanos, Judas, Hechos, ¿no? Y en los apuntes estoy poniendo los pasajes correspondientes. Este dudando muestra que la persona que ora no se ha comprometido plenamente con confiar en Dios. Santiago usa la misma palabra en 2:4 y en 4:3 y siguientes. Y en el último pasaje hay una indecisión entre la amistad con Dios y el mundo, ¿sí? El peticionario que duda, o sea, el hombre que ora, y ora y duda en el momento de la oración, es cambiante e incierto, el texto dice, como las olas del mar, ¿no? La palabra se usa en otras partes del Nuevo Testamento, eh, eh, solo en Lucas 8:24, cuando habla de las olas de la tormenta en el mar de Galilea, ¿no? Ahora, con el oleaje, ¿no? Los que han ido a pescar o les gusta eh, deportes, deportes marítimos, ¿entiendes? Surf, vela, ¿no? Nadar en el mar. Cuando el oleaje es impulsado por el viento y es sacudido, entonces es realmente furioso. Está realmente furioso. Todo este panorama, ¿no? Y de indecisión, de incertidumbre, y quizás la idea es que el que está orando es elevado como en la cresta de la ola por la esperanza un minuto y luego bajado por la duda y la desesperación de recibir al siguiente, ¿no? ¿Sí? Entonces no debemos estar así como el mar, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que tener la plena convicción en la oración de que Dios nos escucha y que Dios responde cada una de nuestras oraciones. Los versículos 7 y 8, aquí vamos a juntar estos dos versículos porque tienen una sola idea. Al menos de que se ore con fe, no tiene por qué pensar en recibir. La persona que tal haga es en la que duda, y no hay algo de desprecio en la expresión, como si un hombre de oración que duda y vacila fuera una contradicción. El verbo piense se usa en la Septuaginta, en Génesis 37:7, de lo que José supuso en un sueño, ¿no? La frase que dice, quienes titubean, y en Reina Valera del 60 dice, el hombre de doble ánimo, ¿no? No se encuentra en los textos bíblicos fuera del uso de Santiago aquí y en 4:8, pero en el griego eclesiástico, pues digo, acá Santiago usa muy bien el griego, posterior, ¿no? El griego que van a usar los padres de la iglesia posteriormente, es una frase frecuente, ¿no? Que aparece en forma de adjetivo o como verbo en el significado de vacilar o ser de doble ánimo, ¿no? O en la forma sustantiva con el significado de indecisión, duda o vacilación. Hay una carta que es la primera de Clemente, ¿no? ¿Sí? Que dice así, porque los que dudan y los que dudan del poder de Dios son para juicio, ¿no? No. Y la Didache, y siempre la Didache, siempre me acuerdo porque cuando recién estaba en la iglesia, me acuerdo que César tenía copias de cartas, o sea, de cartas de padre de la iglesia, no cartas apostólicas, ¿no? Y una de esas era la Didache, ¿no? Yo me acuerdo que le saqué copia. Ahora, ¿dónde estará la copia de la copia? No me pregunto, hermanos, después de tantos años. ¿Sí? Pero la Didache está en internet, no se preocupen, si es que lo quieren en algún momento revisar. Menciona el pecado del doble ánimo como parte del camino de la muerte, o sea, el pecado de la indecisión, ¿no? O el estar, como diríamos aquí, estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Sí, y ustedes saben que no se puede, ¿no?
Como ya se señaló, entonces Santiago usa esta palabra nuevamente en 4.8 del hombre que serviría a Dios y al mundo al mismo tiempo. Ambos usos retratan a hombres que actúan como si tuvieran dos mentes y pensaran con ambas al mismo tiempo. En Eclesiástico 2.12, ¿no? Otra vez citando esta carta, este libro no canónico en nuestras Biblias, que dice, ay de los pecadores que llevan una vida doble, ¿no? El que duda es inconstante entonces o inquieto. En 3.8 Santiago usa la misma palabra para la lengua, ¿no? La lengua esta es un mal indómito, ¿no? La lengua, ¿no? Que es un mal, que quiere decir que es un mal continuo e incesante. Y aquí la idea es inestable, voluble y por lo tanto poco fiable. Por lo tanto, un hombre, ¿no? Así, ¿no? No puede confiar, no es un hombre de fiar, no se puede confiar en un hombre así. La frase que dice la escritura en todo lo que hace o en todos sus caminos, como dice la Reina Valera el 60, quiere decir en sus sendas. La palabra en plural a menudo quiere decir conducta como un todo, ¿sí? El uso es frecuente en el Antiguo Testamento, en Proverbios, Salmos, en Jeremías, por ejemplo. Aquí la palabra es diferente y quiere decir emprendimientos, búsquedas o planes, ¿no? Para acabar, hermanos, el Señor aquí es probablemente el Padre, ¿no? Porque acá en el texto dice el Señor, ¿sí? En el versículo 8. Sin embargo, la misma expresión en 5.14 se refiere a Jesús, quien ora con dudas. Entonces, quien ora con dudas podría recibir las bendiciones de Dios de manera natural, pero sus oraciones no son respondidas. ¿Sí? Hasta aquí, y siendo casi las 9 de la noche, el estudio del día de hoy, ¿no? Cumplimos la meta, ¿no? Cumplimos la meta, los 8 versículos que quería estudiar, ¿sí? ¿Algún apunte final? ¿Alguna cosa que queramos comentar? Sí, Julio, quería, con respecto a esta parte, estaba entendiendo que el conocimiento es todo lo que nosotros podemos leer, ¿no? Buscar, escudriñar, tener información, ¿no? Es aún, si leemos como tú decías, no podemos conocer todo la Biblia. Sin embargo, eso no es sabiduría, solamente es conocimiento, ¿no? Estoy Ujú. entendiendo eso. Sí, Y Sí, sabiduría sería realmente el aplicar este conocimiento en nuestras vidas, ¿no? Eh, mm, por decir así, ¿no? Porque acá en Proverbios justamente dice, ¿no? Dice, bueno, acá tengo el de la Reina Valera, donde dice que ¿cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Acá lo colocan así. Y el temor de Jehová, pues viene, no que es el temor, sino que no es ese temor de miedo, sino es justamente es el amor de reverencia que nos lleva a obedecer su palabra. Entonces, porque a través de su palabra, Dios nos muestra cómo nosotros debemos actuar, ¿no? Y nos da consejo a través de la vida de las diferentes personas que no Noé, de Job, de Abraham y de todos los, ¿no? que cuando estamos estudiando, y a través de ella podemos nosotros adquirir consejo y eso también aplicarlo a nuestras vidas. Entonces es la sabiduría, ese conocimiento en acción vendría a ser la sabiduría, estoy entendiendo eso, ¿no? ujú. Y, Claro, y lo, no solamente en acción, sino que la sabiduría te debería llevar a discernir, claro, ¿no? a ¿por discernir qué? para tomar una decisión, ¿no? O sea, Ujú, me ayuda a tomar una decisión, pero una decisión no como cualquier sabiduría que puedo encontrar en el mundo, o mejor dicho, conocimiento que puedo encontrar en el mundo, porque ahora tú entras a las redes y todo el mundo te dice que tienes que hacer tal o tal o tal cosa, tienes que hacer tal para que te vaya bien, pero es conocimiento del mundo.
Pero cuando nosotros nos abocamos lo que dice en la palabra, es la sabiduría de Dios, ¿no? La que nos hace discernir, el conocimiento nos hace discernir, ¿no? Nosotros actuamos de esa manera y estamos actuando entonces en sabiduría de Dios. Lo otro, Tomás, que solamente es lo último, que por ejemplo cuando hablaban esto de la fe, ¿no? Que cuán importante es, como dice acá, la fe, porque hay una parte en Hechos Eso otra capítulo cosa. 14, capítulo 14, 8, La fe puede tener donde dice, ¿no? cualquiera, hasta Así una piedra, dice, pues. en Listra De había Jesús, un hombre que histórico, yo nunca creo en había Dios. podido caminar porque era inválido de nacimiento. Este hombre estaba sentado escuchando y Pablo lo miró fijamente, dándose cuenta de que el hombre tenía fe en Dios. Lo podía sanar. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte, levántate y ponte de pie. El hombre saltó y empezó a caminar, ¿no? Entonces, aquí esto lo que me llama la atención fue donde dice, este hombre estaba sentado, ¿no? Escuchando a Pablo disculpa, y Pablo lo miró fijamente dándose cuenta que el hombre tenía fe en Dios, ¿no? Y lo podía sanar. Entonces, él tenía fe. Pablo miró esto, ¿no? Vio esto. Seguramente, no sé, puede ser que, bueno, ya Pablo ya tenía otras Claro, características dadas por Dios. claro, Claro, él tiene dones del espíritu sí. que no, que nosotros no comprendemos, ¿no? Claro, y Pero Pablo entonces tenía. claro, y entonces me da a entender que él miró que tenía fe y antes de siquiera decirle la palabra levántate y anda, ¿no? Entonces, esa es la fe, ¿no? Que debemos tener, el creer, ¿no? En la palabra, como tú decías, no creer que Dios nos escucha cuando estamos orando, ¿no? Creer que si nosotros obedecemos a Dios somos salvos, ¿no? Creer en todas sus promesas. Y eso es lo que Dios al final mira para que Él también pueda actuar en nuestras vidas. Ujú. Eso. Gracias. Claro, Dios, no es nuestro deber entenderlo, porque Dios tiene su forma de pensar y su forma pero nuestro deber es obedecerlo, ¿no? Sí, Calixto, dime. Pero qué bonito lo que dijo la hermana Mariela al último, la fe en Dios, ¿no? Porque una cosa es la fe y otra cosa es la fe en Dios. Por Ujú, ejemplo, la mayor parte de católicos romanos tienen la fe en su muñeca y su muñeca les hace muchos milagros, ujú, ¿no? Esa fe en Dios, esa es la que el cristiano tiene que cultivar y saberlo buscarlo. ¿Y eso a través de qué? A través del conocimiento, o sea, a través del buscar el conocimiento, el porqué de las cosas. ¿Por qué esto? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué por qué el milagro en este yeso y por qué el milagro en Dios? ¿No? Esa es la filosofía o la sabiduría que uno tiene que buscar. ¿Dónde está mi sabiduría? Ahí tiene que estar mi fe. Y es la fe en Dios. Y esa palabra bien bonita, la que dijo el hermano, la fe en Dios, porque también hay fe, ¿no? En un yeso, y un yeso les cumple, ¿eh? Les cumple, yo he visto. Por eso digo, es como Joseph Smith, recibió sabiduría, no sé de quién recibió revelación, pero recibió una revelación. No sabemos de quién, ¿no? Me has hecho acordar una vez estábamos en el seminario y estábamos hablando, y no bien, de un predicador conocido, don Benny Hinn, ¿no? Y le tocó a este profesor, que era un profesor de mayor, ¿no? Del seminario, decir, a mí me invitaron, ¿no? Como una comitiva cuando vino Benny Hinn a Perú. Y efectivamente, ¿no? Este hombre hacía milagros, ¿no? O aparentes milagros, ¿no? Porque, ¿no? Y yo lo que me preguntaba es, ¿quién te hizo el milagro? Pero ¿quién le hizo el milagro? Porque Dios evidentemente no fue, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios, ¿no? Y ese es el discernimiento que nos debe llevar el estudio, la aplicación de la palabra de Dios, ¿no? Muchos predicadores dicen, ¿no? Hijo de... No sé si han visto alguna vez, había un niño predicador, ¿no? Y ese niño predicador decía, estos hijos de Satanás, ¿no? Que entregados a su concupiscencia, o sea, palabras pues, de la Biblia, ¿no? Así, bien desaforado era el niño, ¿no? Pero ahora lo usan de meme, ¿no?
pero Y yo ahora es digo, músico. bueno, y ahora es música, ¿no? Ahora es Y a lo que músico. voy, a lo que voy es, este, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. O sea, yo, cómo voy a acusar así a alguien en público, ¿no? ¿No? Cuando yo no soy a veces, ¿no? Como Pablo decía, yo lo que quiero hacer no hago, yo lo que no hago, lo que no quiero hacer hago, ¿no? O sea, porque estoy luchando, ¿no? La santificación no es un fin en sí, es un proceso diario, ¿no? Entonces, ¿con qué autoridad yo podría decir, entonces, tú eres un pecador, ¿no? Borracho, delincuente, ¿no? Ofendes al Señor, ¿no? Y cuando quizás yo, eh, con mi soberbia, esté ofendiendo también al Señor, ¿no? Entonces, eso, eso nos debe llevar a pensar, eso es lo que nos debería llevar a Y, pensar la real sabiduría, ¿no? La sabiduría y- aplicada en nuestra vida, ¿no? y el último se habló de la lengua. Sí, la Y lengua, ahí ¿no? me chocó un poquito a mí, porque los que tenemos autismo o Asperger, nos es muy difícil poder guardar un secreto. Por No, eso está que yo bien, trato, por eso está yo bien. trato con mi esposa, Maite por eso yo está trato con contenta mi en esposa. ese sentido. Tú no le vas a ocultar nada a Por Maite. eso que mi esposa tiene que estar contenta, porque sabe que cualquier cosa yo le digo. Y es como, y ya se acostumbró felizmente a eso. Ya, ya no, ya no dice, ya no sé, pero está bien, ¿no? Yo digo, ¿no? Eh, así, ¿no? Dios sabe cómo somos, ¿no? Pero digamos que, como siempre digo, en todo estudio, en todas las veces que hablo con ustedes, ¿no? Entonces, el fin supremo de nuestra vida cristiana es ser piadosos, ¿no? Yo les voy a contar un caso que me ha pasado recién, hermano. Allá, mi esposa viene el día martes, viene para acá, y yo me he quedado una noche allá en Bahía Blanca. Y es solo, no hay gente, casi nadie. La gente está lejos, las casas están separadas, por decir, una casa, ah, después de 5, de 6, 7 casas hay un habitante. Y yo en la noche pensé, yo más tengo miedo al humano, ¿no? Como siempre, por ahí hay muertes, agarró una barreta y me la he puesto al lado de mi colchón. Y, dije, y en eso aparece un ruido, hermano, fuerte, ¡plá! Alguien entrado, dije, a querer robar las máquinas, alguna cosa. Me levanto y no había nada. Y la perrita ha salido primero, y la perrita viene y ¡pah! Se tira a mi cama y sacudiéndose de miedo, lo que nunca pasa. Y en eso vuelvo a la cama y siento pasos en el cuarto, en la cocina. No, dije, ya este es algo raro, algo maligno. Y entro en un modorro y le pregunto, hermano, le pregunto, ¿quién eres? ¿Qué eres tú? ¿Eres de esta vida o eres de otra? Y hermano, o sea, en el modorro, como un sueño, me contesta que era una chica que lo habían matado ahí, que lo habían traído de la playa que está cerca. Y al día siguiente le cuento al dueño. Y el dueño me dice, cierto, acá han matado, acá media cuadra, han matado a una chica y lo han descubierto. Estaba vestida tal como me dice que estaba vestida. Estaba vestida así con su ropa de baño, que lo habían enterrado ahí. Y yo no tengo miedo, pero él sí se regresó, porque me creyó. Y no sé qué cosa fue eso, pero o sea, yo como que digo, que un demonio, ¿no? Pero me ha pasado eso. Cosas que pasan. Bueno, son Sí, cosas sin explicación, ¿no? Pero que pueden pasar. cosas sin explicación. Mm. Ahora yo digo, ¿será que un ánima puede, o sea, para mí es un demonio, ¿no? Que trata de engañar, porque no creo que sea el espíritu de esa chica que lo han asesinado ahí, porque el rostro, todo lo había visto yo. Y eso me pasa desde que llegué a creer en Dios. Hay cosas pero no tengo miedo, felizmente que no tengo miedo. Más Mm. miedo le tengo al humano. Es verdad, es verdad. El taco protege, ¿no? Más tiene miedo al ser vivo contra el humano vivo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, hermanos, Ese, creo que ya es un poquito tarde. Gracias, hermanos. Hoy ha salido bastante gente conectada. No todos los tengo chequeados. ¿Quién es Mel?
Mel. Moniquita, ¿Qué tal? ¿cómo ¿Cómo estamos? Te estás? extrañamos el Hola. viernes pasado. Hoy sí estaba trabajando hasta tarde. Ya. Bueno tenerlas de vuelta. Sí, Bueno, acá hermano. está Pilarcita también, Pilarcita. Hola. Rosita, ¿qué tal? Hola. Te saluda Maritza. Ya, El domingo, gracias. hermanos, le ofrecí al hermano, pero me dijo que no tiene espacio. Es Yo verdad, tengo acá unas unos vasos copitas Quero, unos vasos, son vasos Quero, para el pico son vasos sour. de colección, sino que a mí me da miedo romperlo porque cuando nos movemos